Hace algunos años, el fútbol era algo desconocido e intrascendente en este país. Y hoy llegan a una Copa del Mundo después de jugar una gran fase eliminatoria. ¿Cómo es que se ha dado este cambio? ¿Y por qué el país de la hoja de maple tomó a la CONCACAF por sorpresa y hoy en día podrían ser el caballo negro en Qatar 2022? El fútbol y Canadá eran dos palabras poco afines, a pesar de que su federación es una de las más antiguas en el continente americano, fundada en 1912 y una de las primeras en adherirse a la FIFA en 1913, su desarrollo y presencia en el mundo del fútbol en general ha sido casi nula. Con una población bastante pequeña en comparación de su tamaño, sus condiciones climáticas poco aptas para deportes al aire libre y la preferencia de gran parte de la afición deportiva canadiense por deportes como el hockey sobre hielo, el fútbol americano, el básquetbol y el béisbol, por lo que el hecho de que existiera afición al deporte de las patadas era de por sí un logro. Aún así, hubo muchos intentos de traer la organización a este deporte. El fútbol llegó en el siglo XIX y el primer partido se jugó en 1876 en Toronto entre los equipos Toronto Lacrosse Club y el Charlton Cricket Club. En 1877 se estableció la primera asociación y de ahí varias organizaciones de carácter regional. En 1904, el Gal FC gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de San Luis 1904. Recordemos que en las primeras ediciones olímpicas, varios deportes eran disputados por equipos o clubes en lugar de selecciones. Este logro es la única medalla de Canadá en este deporte. En 1924 se disputó el primer juego de la selección nacional canadiense contra su similar de Australia. De 1961 a 1966 se formó la primer gran liga de carácter regional, la Eastern Canada Professional Soccer League, en las provincias de Ontario y Quebec. En 1967 comenzó una práctica muy común por parte de los equipos de fútbol o de deportes profesionales en Canadá, integrarse a las ligas de los Estados Unidos. En el caso del fútbol, el Toronto City y el Vancouver Royal jugaron en la United Soccer Association, los Toronto Falcons en la National Professional Soccer League y muchos más en la famosa North American Soccer League, donde citamos equipos como el Toronto Metros Croatia y el Vancouver Whitecaps, que se alzaron con los campeonatos de la National Professional Soccer League en los años 1976 y 1979 respectivamente. Debido a que México aseguró su pase al Mundial por ser el anfitrión en 1986, hubo más posibilidades para más países de la CONCACAF, en la cual Canadá logró su primer boleto a una Copa del Mundo, y a pesar de que terminaron sin puntos y en el último lugar de su grupo, esto motivó a que en 1987 se creara su primer liga profesional de carácter nacional, la Canadian Soccer League, que simplemente fracasó y desapareció en 1992, donde el gran campeón que pudieron tener fueron los Vancouver 86ers. Aparte del poco interés de los canadienses al fútbol, uno de los factores que había hecho que los intentos por una liga nacional fracasaran es su alto costo, sobre todo enfocado a viajes de costa a costa debido a las grandes distancias. Canadá es el segundo país más extenso del mundo, y por poner un ejemplo, la distancia entre Vancouver y la Ciudad de México es menor en comparación a la distancia entre Vancouver y la ciudad de Quebec. Este factor complicaba la economía y los calendarios de estas ligas. Por el otro lado, el sistema de conferencias regionales de las ligas estadounidenses era más atractiva para muchos equipos. En 2007, la Major League Soccer estadounidense integró al Toronto FC como franquicia de desarrollo, siendo el primer equipo no americano en participar. Posteriormente, en 2011, llegó Vancouver Whitecaps y en 2012 el Montreal Impact, que después se llamaría Montreal FC. Antes de eso, en el año 2008 se funda la Canadian Championship, un equivalente al torneo de copa que es común en muchos países, que junta a los campeones de ligas regionales con los equipos de la Major League Soccer. El torneo también otorga un lugar en la CONCACAF Champions League. Si un año fue muy prolífico para un equipo canadiense, este fue el 2017, porque el Toronto FC ganó triplete: la MLS Cup, la Supporter Shield y la Canadian Championship.
La selección nacional, fuera de ciertos episodios aislados, ha sido un equipo totalmente intrascendente. En uno de aquellos episodios aislados, calificaron al Mundial de México 86 después de que en las eliminatorias avanzaron primeros de su grupo por encima de Haití y Guatemala, y avanzaron a la fase final, donde una victoria sobre Honduras 2-1 les dio el boleto. Aunque la actuación en ese mundial fue un rotundo fracaso porque perdieron sus duelos ante Francia, Hungría y la Unión Soviética. Más tarde, en otro de estos episodios, está la Copa de Oro de la CONCACAF del año 2000, donde los Canucks en cuartos de final vencieron nada más y nada menos que a México de forma sorpresiva 2-1. Posteriormente vencieron 1-0 a Trinidad y Tobago en semifinales, y en la gran final vencieron 2-0 a Colombia, en un equipo encabezado por jugadores como Drake Forrest y Carlo Corazín. Con esto pudieron disputar la Copa Confederaciones del 2001, donde sus derrotas ante Japón y Camerún, 3-0 y 2-0 respectivamente, los dejaron fuera de la fase de grupos, pero cerraron con un sorpresivo empate a 0 con Brasil. Fuera de esto, no pasó casi nada para el equipo de la hoja de maple. En los años posteriores, los Canucks nunca pudieron avanzar siquiera a las etapas finales como el hexagonal final. También hay que subrayar un fenómeno muy similar a lo que acontecía en los Estados Unidos, y es que el fútbol femenino estaba más desarrollado y era más ganador que su contraparte masculina. El equipo femenino de fútbol ha llegado a ser cuarto lugar del Mundial del 2003 y ha ganado 3 medallas olímpicas, una de oro en Tokio 2020, por decir los títulos más importantes. Esto ayudaría a un desarrollo indirecto al fútbol varonil. Luego de fracasar en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, la Canada Soccer nombra al inglés John Herman como director técnico. Herman empezó su carrera como entrenador en la selección femenina de Nueva Zelanda, donde escaló todos los peldaños hasta llegar a ser el DT en 2006. Herman comandó a las Kiwis en los mundiales del 2007 y del 2011, así como en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y de ahí fichó en el 2011 con el equipo femenino de Canadá. Con él, las Canucks ganaron la medalla de oro panamericana en el 2011 y 2 medallas de bronce olímpicas en Londres 2012 y Río 2016, siendo el DT más ganador en el fútbol femenino canadiense. Esto motivó a que los federativos probaran suerte con su método en el equipo masculino, y la cosa inició bien, puesto que en la Liga de Naciones de la CONCACAF, Canadá empató en el primer lugar junto con Haití y Martinica y se clasificó a la Liga A. En la Copa de Oro del 2019, Canadá pasó a cuartos de final, segunda de su grupo, por encima de Martinica y Cuba, pero por debajo de México. En los cuartos de final cayeron ante Haití 3-2, pero Canadá empezó a mostrar crecimiento en su nivel futbolístico. En el 2021 quedaron segundos del grupo B, por debajo de los Estados Unidos, pero por encima de Haití y Martinica. Canadá venció en los cuartos de final a Costa Rica 2-0 y cayó en semifinales 2-1 con México. En esos momentos, Canadá ya estaba mostrando un nivel de desarrollo superior a los equipos del Caribe e incluso a casi todos los de Centroamérica. En las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 jugaron la fase previa y en su grupo B arrasaron todo. Pasaron de manera invicta, goleando a todos los equipos, sobresaliendo un 0-11 contra las Islas Caimán. En la segunda ronda vencieron a Haití 1-0 en la ida y 3-0 en la vuelta. Con esto, Canadá volvía a las fases finales de eliminatorias mundialistas y con un paso impresionante. Terminaron primeros de ese octogonal empatados con México con 28 puntos, pero por encima de selecciones como los Estados Unidos con 25. Canadá fue invicta en su casa y solamente perdió 2 duelos de los 14 en total que disputó, y estas derrotas fueron de visitante ante Costa Rica y Jamaica. Canadá volvía a una Copa del Mundo, la segunda en su historia y la primera después de 36 años de que se dio la primera hazaña, y la lograron siendo visiblemente superiores a los equipos de Centroamérica y el Caribe, sino también estando al nivel de México y Estados Unidos, los gigantes de la zona. Una de las claves del éxito del fútbol canadiense ha sido la diversidad cultural que tiene este país. Canadá ha ido creciendo en su población y es uno de los países ideales para la migración de gente de distintas partes del mundo. El fútbol empezó a desarrollarse y empezaron a llegar más aficionados a este deporte. A todo esto hay que ver los sistemas de fútbol juvenil que se han implantado desde que los equipos canadienses llegaron a la Major League Soccer. El crecimiento ha sido tanto que se han empezado a producir jugadores rápidamente, donde podemos ver al
Alphonso Davies como el principal representante. Nacido en Ghana, pero crecido en Canadá, empezó a desarrollar un fútbol que le permitió pasar de los Whitecaps al fútbol europeo y hoy ser un titular indiscutible en un equipo como el Bayern Múnich y siendo uno de los mejores en el mundo en su posición. A todo esto también encontramos una cantidad inmensa de jugadores que juegan en distintos equipos del viejo continente, cosa que no se había visto en años anteriores. Y a todo esto, no solamente a la afición canadiense le ha surgido el interés del fútbol, sino también a las empresas. En el año 2019 entró en operaciones la Canadian Premier League, una liga de alcance nacional y que ha comenzado desde 7 equipos y busca expandirse. Y esto es un proyecto que apenas ha empezado y que ha tenido buena respuesta por la afición local de ese país. A todo esto hay que agregar el buen trabajo que ha tenido el fútbol a nivel federativo. El hecho de que la federación se haya arriesgado a traer un técnico del fútbol femenino a probar sus métodos en el fútbol masculino es algo muy difícil por el cual apostar, un fenómeno que sería casi imposible en muchos países tradicionales en el fútbol. Pero John Herman hasta ahora ha hecho un buen trabajo, ha traído una disciplina táctica pero aprovechando las bondades individuales de cada jugador. Hoy parece que para la afición canadiense que viene viendo este desarrollo no es una sorpresa el nivel que han mostrado en CONCACAF. Tanto es así que los dos gigantes de la zona, México y los Estados Unidos, no pudieron siquiera vencerlos en los partidos del octogonal final. El grupo de Canadá es bastante difícil, por lo que será una gran prueba de fuego. Aún así, el hecho de llegar a una Copa del Mundo de la manera en que lo hicieron es una hazaña y cualquier cosa que consigan, un gol o un punto, será una ganancia. Pero este equipo puede dar la campanada en la Copa del Mundo. Antes de terminar este vídeo me gustaría mandar saludos a Aguche, Duban Kleintuar Torres, Loxo, Fanfix M10S, y el Brujo Alienígena, y recuerden que los mejores saludos y comentarios aparecerán en el próximo vídeo que publiquemos, así que estén pendientes. Y bueno, amigos y amigas, esto fue un pequeño análisis de lo que es el crecimiento del fútbol canadiense. Nos quedamos pendientes con el tema de la Canadian Premier League, un asunto del cual me gustaría hablar mucho más extendido acerca de esta liga porque es realmente interesante y parece ser un ejemplo de cómo desarrollar una liga de cero. Pero me gustaría saber qué otros datos me faltaron y me gustaría saber sobre todo su opinión. Por lo que los invito a ver abajo en la página y recuerden que sea cual sea su opinión es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este vídeo, regálanos manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanita para que así cada nuevo vídeo te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, don miembro.